Pues eso hizo Dios nuestro Señor. Ofreció el Padre a su Hijo. Eso hizo la Santísima Virgen María. Ofreció a su Hijo a la muerte. Y eso hizo Jesucristo. Aceptó la muerte. Eso es el pecado para Cristo nuestro Señor. Por eso no despreciemos esa realidad de nuestra vida. Dios mío, pequé, pero bueno, voy a volver a ti como el Hijo pródigo. Ahora que me doy cuenta de lo que es realmente el pecado mortal, un pecado mortal igual infierno eterno, porque se pierde la gracia santificante del alma. Por eso pensemos también en nuestros pecados y además fíjense las consecuencias que nos dejan en nosotros. El pecado mortal despoja el alma como un mar, como un tsunami, digamos así. Despoja las buenas intenciones, despoja los buenos recuerdos, pasa y arrasa con todo en el alma que vive en pecado. Se olvida de lo que era vivir en gracia, se olvida de lo que era la dulzura de Dios, del alma de la tranquilidad de conciencia. Y además dispone el alma para el infierno si en ese estado me muero. En nosotros, ¿qué es el pecado nuestro? En los demás también, los escándalos. El daño que se le hace al prójimo con una vida de pecado escandaloso. Por donde le busquen, hijos míos, infelices son los que mueren en pecado. Infelices son los que viven en pecado, porque ya aceptan en ese estado su condenación eterna. El alma del pecador en pecado mortal es un condenado en potencia. Que la vida lo aleje del infierno es una circunstancia, porque en cuanto se corta ese hilo de la vida, pues no va más que a otro lugar que al infierno. ¿Por qué? Por sus pecados. Ninguna culpa de Jesucristo ni de Dios Padre. Nadie se va al infierno sin saberlo, dice San Alfonso María Ligorio. El pecado mortal es un monstruo tan grande para la conciencia, así que no está cauterizada de tanto pecar, que nadie se condena sin saberlo. En el infierno todos saben por qué pecados están. Por eso, hijos míos, vamos a preguntarnos a lo que vamos en este momento de la meditación para seguir un poco más y para seguir preguntándonos en estos días de Cuaresma, como dice, de Semana Santa, que dice San Ignacio de Loyola, a ver, hijos míos, ¿qué has hecho por Cristo? O mejor dicho, ¿qué no has hecho contra Él? Fíjate, desde que tienes uso de razón, ¿habrá habido algún día de tu vida donde puedas decir que no cometiste ni un solo pecado? Sal al balcón de tu vida, mira tu vida como si fueras un actor de afuera, estuvieras viendo una película, mírala tu vida desde que te acuerdes. Hay un día en que no hayas ofendido a Dios. ¿Qué has hecho por Cristo hasta el día de hoy? ¿Qué hago por Cristo hoy? ¿Qué hice hoy por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo si me da tiempo de vida? Tengo que reparar, porque le estoy robando a Dios su gloria. Y un robo exige restitución. Si yo le quito a alguien algo que es de él, se lo tengo que devolver porque no es mío. Yo le quité, le robé la gloria a Dios viviendo como un animal, tengo que devolvérsela con una vida de gracia. Por eso entremos en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Vamos a meditar un poco más habitualmente en estas cosas. Estos son los novísimos, el pecado, la muerte, el juicio, el purgatorio, el cielo, el infierno. Y entiendan la fuente de esos pecados. ¿De dónde nace esa inclinación del hombre al pecado? De la parte espiritual, que es el egoísmo, la soberbia. Y de la parte corporal, de la carne, la sensualidad. Esos son los dos fuentes de nuestros pecados. El egoísmo en el alma y la sensualidad en la carne. Por eso vamos entonces a trabajar con eso. Por un lado, buscar la humildad y por el otro, la pureza. La pureza de vida, no solamente la pureza de los sexto y noveno mandamientos, pureza de intención, pureza de acción, todo purificar nuestras acciones y prepararnos para el día de la muerte
y para el día del juicio. Santa Teresa de Jesús decía que tenía miedo al juicio de Dios, porque Dios veía sombras hasta en el sol, manchas hasta en los ángeles. ¿Quién va a engañar a Dios, hijos míos? Y no solamente eso, ¿quién lo va a poder mirar a los ojos, como dice el santo Job? ¿Quién de nosotros puede a Dios mirar a los ojos e increpar por qué esto, por qué aquello? La primera consecuencia del pecado fue la muerte. Morirás y moriremos. Y lo hemos tocado, yo les decía, en estos tiempos de esta enfermedad, de este coronavirus que ha pasado, cuánta gente no se ha ido y cuántos conocidos que nos decían, y fulanito, y menganito, y sultanita, y ya no están. Entraron al hospital ayer y hoy se murieron. O hace 2 días que estaban y así. Me acuerdo un caso que me tocó de un muchacho que ya lo iban a dar de alta y a las 2 horas, en vez de darlo de alta, lo tuvieron que intubar y que, entre comillas, no aguantó la intubación y se murió y ya estaba dado de alta. Un hombre joven, esposo, padre de familia. Como la muerte no pregunta, porque es la condición de todos por el pecado mortal y por el pecado original todos llevamos esa herencia, morirás de muerte. Por eso a prepararnos, hijos míos, porque ese momento vamos a dejar todo. Y cuando pasemos de esta vida al juicio de Dios, lo único que nos va, les decía ayer, a dejar tranquilos en nuestra conciencia son las buenas obras hechas por amor de Dios. Por eso en ese momento, en el momento de la muerte, que tengamos que dejar todo, y no nos pase, como les cuento siempre en los retiros, a esa famosa artista de varieté francesa, la famosa Rachel, de los 1800, finales de 1800, una mujer que se dedicó a cultivar su cuerpo y su carne nada más, y andar en escándalos y amoríos con varones famosos. Cuando se estaba muriendo estaba tan desesperada porque se dio cuenta que ya se le acababa la vida, ella pensó que iba a vivir siempre en este mundo, que pidió que en su lecho de muerte le pusieran todas sus alhajas, sus aretes, sus collares, todas son las cosas que podía, sus tesoros de frutos de sus pecados. Y se murió acariciándolos, ahí desesperada porque los iba a tener que dejar, desesperada porque ya no los iba a ver. Y todos los que estaban alrededor de ella, las sirvientas y su servidumbre y la gente que estuvo en el lecho de su muerte, deben hacer, por favor, ya muérete, así agarramos y nos llevamos todo. A ver cuándo terminas, bueno, dale, déjate de acariciar tus cosas y vete al sepulcro. Porque esos aretes a mí me encantaron, decía una sirvienta, y de hace rato que les había echado el ojo. Esa es la vida, hijos míos. Y así vamos a pasar, y nosotros moriremos, y nuestra realidad, como decíamos ayer, va a ser la de un condenado o la de un salvado. Las cosas de esta tierra se pelearán todos después, si valieron la pena, y si no, a la basura. Adiós toda mi realidad con la muerte, hijos míos. Adiós a mi media naranja, a ese compañero de vida que es mi cuerpo. Se separa el alma del cuerpo. Y el cuerpo va a donde fue creado por lo material, a la tierra. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Unas semanas, unos meses después de que es comido por los gusanos, ese bodoque de carne que se pudre, ese pedazo de carne con ojos que se pudre, se hace ceniza. Y se fue de donde salió, del polvo de la tierra. Pero ¿y tu alma? ¿Y el alma que es inmortal? Que es creada directamente por Dios para insuflarla después en ese ser que es concebido por los padres. ¿Qué va a pasar de ella si no se muere? Esa alma va a tener que pasar a su juicio porque es inmortal. Por eso, saliendo de este mundo, sal alma cristiana de este mundo, se dice cuando sacamos en la encomendación del alma que viene el sacerdote y le da la bendición, y cuando hay un moribundo y ya que no se quiere ir, dice que no, que sí, que no en agonía, sal alma cristiana de este mundo. Pero la familia, cuando hay problemas, ¿sabe lo que dice? Lárgate ya de una vez por todas. Y ahí se juega el último combate, hasta el último suspiro. El demonio va a intentar arrancar el alma para llevarla al infierno. Por eso, preparándonos nuestra vida, bienaventurados los indiferentes según San Ignacio. Aquellos que vivieron en esta vida como pasajeros, como peregrinos. Tenemos que estar en este mundo como el joven o la joven que está en la casa paterna y que no son suyas las cosas, que las puede usar y todo, pero son del Padre. A él le costaron.
son de la madre, a ella le costaron, hasta que se vayan y hagan su propia casa. Pues así tenemos que estar nosotros también en este mundo. Estamos en la casa del Padre, pues bueno, usemos de las cosas cuidando de ellas, tanto y cuanto me sirven para salvarme. Qué inconsciente que es el ser humano y cómo juega con su salvación, engañándose de que Dios te va a dar tiempo. ¿Por qué te va a dar tiempo? Yo tengo 57 años. Si me muero hoy, no puedo pedir un día más, porque me dieron 57 años de vida hasta hoy para cumplir la voluntad de Dios. Y si hasta esta mañana estaba mal, hasta ahora tuve todo este día para estar bien. Imagínense que Dios me diga, no, te di 57 años para que estés bien conmigo y ahora me pedís un día más. ¿Cuántos días son 365 por 57? Miles de días que no me alcanzaron para estar bien con Dios y en un día me voy a poner en regla. Más que loco, tentar a Dios de esa forma. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, los inmaculados, aquellos que están en gracia. Hay dos formas de agradar a Dios en esta vida. Aquellos que pasen de este mundo con el alma sin pecados mortales, los que se salvan por vía de inocencia, Santa Teresita del Niño Jesús, San Estanislao Kostka, San Luis Gonzaga, San Gabriel de la Dolorosa, el mártir José de León Toral, por ejemplo, tantas almas. Y los que se salvan por vía de la penitencia, los que tienen la desgracia de haber caído en pecado mortal y tienen que hacer penitencia por sus pecados y salvarse. La bolsa de millones, nos incluimos, entonces San Agustín, si vemos a grandes santos que trascendieron, porque nosotros seguimos iguales, ojalá pudiera decir San Fulanito, San Menganito de Guadalajara, Santa Sultanita de Zapopan, a ver si alguno de nosotros en algún día, aunque sea en el cielo, entra en ese catálogo. Pero por lo pronto San Agustín, con 2 mujeres, un hijo natural, hereje. Santa María Egipcíaca, que yo le cuento la historia de ella, que para mí se me ponen los pelos de punta cuando la cuento. Desde los 14 años ella, en Alejandría, Egipto, iba a las procesiones de Tierra Santa para tentar a los hombres, para tentar a los peregrinos. ¡Qué malicia! Fíjense la malicia de esa chica de 14 años. Hasta que un día, estando en la iglesia de Belén, quiso entrar a la iglesia y no podía, y se paraba y no podía entrar, y mira una imagen de la Santísima Virgen María y dice, madre, si me dejas entrar, voy a salir y a hacer penitencia a lo que me quede de vida. Se dio cuenta que ese frenarse en el templo era de la Virgen que no quería, ¿y tú qué vas a entrar? Pues después de que hizo ese ofrecimiento pudo entrar. Saliendo del templo se fue al otro lado del Jordán a hacer penitencia toda la vida, nunca más vio a nadie. Su santo abad, que era su confesor, San Zósimo, la iba a confesar una vez cada tanto de un lado al otro lado del río y ella gritaba los pecados de toda su vida. Así hasta los 75 años, que hasta el final un día va el abad San Zósimo y la llama, María, 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 y no venía, entonces ya supieron que algo había, cruzaron y estaba muerta. Pero mientras ella vivía, cuando venía a la orilla del río a confesarse, dice que ya tanta intemperie de tantos años, de medio siglo o más de vivir en el desierto haciendo penitencia, tenía la piel como de lagarto, quemada, como escamas. Pero cuando la encontraron tersa, como cuando tenía 14 años. Esa es la hermosura que hace Dios a los que se salvan por vía de la penitencia. Santa María Magdalena, San Camilo de Lely, San Ignacio de Loyola. Santos, que fueron quizás peores que nosotros en su vida de pecado. Por eso vamos entonces, hijos míos, a tratar de ir meditando en estas cosas y darnos cuenta que después que salgamos de este mundo vamos a tener que ir a recibir sentencia. Ojalá y quedar así, como dicen los masones. Ustedes saben que la cremación no la acepta la Iglesia porque es un principio masónico. Es una forma de decir, bueno, no hay alma, tú eres un pedazo de carne y después, a veces cuando somos un poco inteligentes, ¿no es cierto? Nos decía mi padre siempre, tú no eres un pedazo de carne, tú eres un adoquín con pelo, nos decía mi papá. Se ve ella para que estudiáramos un poco más. Bueno, somos eso, una piedra, lo que sea, y como no tienes alma, a la basura, te voy a quemar. ¿Qué voy a hacer contigo? Con un pedazo de carne que se pudre, no te puedo comer, porque como el animal, a ti no te como, entonces asado no te puedo, te vas al fuego.
Ese es un principio pagano, de negar la existencia del alma. Por eso la cremación en la iglesia tiene pena de excomunión. Porque es un principio pagano, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que ser enterrado. Y tanto así a los santos, ¿cuál es el privilegio que le da Dios a aquellas almas que lo amaron en exceso en este mundo? Los preserva de la corrupción y los encuentran incorruptos. Como Santa Bernardita Subirú, por ejemplo, de la medalla milagrosa, la de Lourdes. No, Santa Bernardita Subirú, sí, de Lourdes, esta. Y después, porque de ese juicio, cuando moramos y tengamos que dar cuenta de todas nuestras obras, vamos a llegar a escuchar esa sentencia. O venid benditos de mi Padre, siéntate aquí a mi diestra, o aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. El infierno, hijos míos, no es un cuentito, yo le digo siempre, de las abuelitas como de los chiquitos, sino te pones a dormir, va a venir el chamuco y te va a llevar, para que uno duerma la siesta. El infierno no es un cuentito de la abuela, el infierno es una realidad que tiene que existir. Porque si el alma es inmortal y no muere, ¿por qué he de haber consentido en su inteligencia y en su voluntad, en sus potencias, el mal y no la ley de Dios? ¿Por qué va a tener que ser premiada en su inmortalidad? Y el alma que vivió tratando de luchar contra todas las tentaciones, las miserias, el mundo, todo, ¿por qué sería condenada en su inmortalidad? O sea que es necesario que lo que sigue también para el alma sea eterno. Es una cuestión de razón eso. Y además está dicha por Jesucristo muchísimas veces en los Evangelios y en las Sagradas Escrituras. Él mismo es el que dice, aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. Si tú me negaste delante de los hombres, yo te voy a negar delante del Padre Celestial. Y ahí va a ser el fuego y el rechinar de dientes, donde dice también nuestro Señor en el Evangelio. Yo le pregunto a la gente siempre, discúlpenme, ¿no tiene miedo de ir al infierno? ¿No tiene miedo de condenarse? Ese santo temor de decir, Dios mío, ¿y si me agarra la muerte ahora? Había una persona que, yo creo que ya no debe vivir, nunca más la he visto, cuando estaba en Europa, que cuando estaba mal, le hice cuento algo, no es de confesión, porque no se confesaba conmigo ni nada, pero contaba él en general, decía que cuando estaba mal o se sentía que estaba en pecado, no se animaba ni siquiera a salir de su casa, porque tenía miedo que le agarrara la muerte. Ay, Dios mío, espérame que me confiese. Entonces no se quedó como las caricaturas, que ya a la puerta le va a caer un piano en la cabeza. No quería salir de su casa porque sabía que si se moría se iba al infierno. Entonces tenía miedo de tropezar, de atragantarse, de cualquier lo que atropelle un carro, de lo que sea. Y no pensaba que se podía morir en su propia casa. Por eso, tengamos ese santo temor de Dios para poder enderezar nuestros caminos y formar en esta tierra, es aquí donde nosotros vamos a hacer la sentencia. Por eso dice San Agustín, Señor, corta, hacha, arranca, desarraiga ahora para no hacerlo en la eternidad. Ahora nosotros vamos a recibir la sentencia que nosotros nos hagamos en esta vida. El alma que vive en estado de gracia sabe que si se muere en ese momento pasará por el purgatorio. Si muere en pecados, con sus pecados veniales que tiene que purgar, pero se va a salvar. Y el alma del pecador sabe también que si se muere se va a ir al infierno. Por eso pide paciencia y Señor, espérame, y pido vida y pido vida. Pide vida para convertirte, no para seguir pecando. ¿De qué te sirve un día más si le vas a agregar 15 pecados mortales más? Esos son los pecados que se cuentan por número. ¿De qué te sirve un día más si va a ser un día más que vas a vivir en un estado de pecado? De escándalo, desde que te levantas hasta que te acuestas y aún durmiendo. Inconsciente, pides un día más para hundirte más en el infierno. Pide un día más para convertirte y salvarte, no para seguir ofendiendo a Dios, que de Dios no se burla nadie. Y si llegamos a tener la desgracia infinita, Dios no lo quiera y Dios nos libre, y la Santísima Virgen María, pero si nos toca escuchar esa sentencia, aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. ¿Tienen idea lo que es eso?
por toda la eternidad, mientras Dios sea Dios, ese alma condenada va a tener que sufrir en sus sentidos, va a tener que sufrir en sus potencias y va a tener que sufrir lo peor de todo, que es la ausencia de Dios para siempre. Sor Josefa Menéndez tenía esas bajadas místicas en el libro de Un llamamiento al amor, que está prologado por su santidad Pío XII. Ella tenía esas bajadas al infierno, donde dice que era desesperante, dice lo que era la realidad de los condenados, cómo se maldecían unos a otros, los padres a sus hijos, los hijos a sus padres, los esposos, los cómplices de los pecados, cómo el alma se quebraba en un llanto que no purgaba, que no lavaba, en lágrimas amargas, porque ya no podía tener solución. Y como dice en la Sagrada Escritura, los condenados que dicen insensatos, los insensatos éramos nosotros que estamos aquí. A los que teníamos por tontos en esta vida, porque vivían bien y no eran malos, son los que están allá arriba. Los tontos fuimos nosotros, que te podías haber salvado, porque Dios te dio un montón de veces todos los medios para vivir en gracia, y sin embargo no quisiste. Santo Tomás de Aquino dice que el día del juicio y en el infierno los pecados se van a como personalizar y nos van a acompañar. Y uno va a querer decir a los monstruos de nuestros pecados, ¿sabes qué? Desaparécete. ¿Por qué? Si tú me creaste. Yo no existía hasta que tú me cometiste. Esa realidad espiritual, yo no existía hasta que tú consentiste. Qué terrible, hijos míos, qué terrible, y eso para siempre. Pero decía ella, Sor Josefa Menéndez, cuando volvía en sí, después de pasar horas en el infierno, que lo más horroroso, la realidad más espantosa del infierno era que ya no se podía amar. Que si acá la caridad nos cuesta a veces, que el infierno, el odio, era el lenguaje habitual de los condenados. El lenguaje habitual de los condenados. No seamos inconscientes, hijos míos, no seamos inconscientes, porque esa realidad nos espera. ¿De quiénes estamos hablando ahora? De nosotros. Estamos hablando ahorita de esta realidad que vemos, estoy hablando de mi realidad, de lo que me espera, porque algún día me voy a morir, no voy a salir con vida de este mundo. Y si tengo la desgracia de condenarme, voy así, mi culpa, por mi culpa, y voy a escuchar la voz de Dios que me llamaba, ven, porque Dios no se calla, Dios a su criatura la sigue llamando para siempre, porque Él la creó para Él. Y el condenado se da cuenta que la sangre de Cristo llega hasta la superficie. Ahí dice la Divina Comedia del Dante Alighieri, cuando da esa bajada al infierno, que llega a las cavernas del infierno y encuentra el lago de azufre, donde está la balsa que lleva las almas de los condenados, y está el perro, el cancerbero, que va a cuidar la entrada del infierno, con esa puerta inmensa que se abre y se cierra y ya no se vuelve a abrir más que para recibir. Dice que ahí en la entrada del infierno hay una inscripción que nos marque: tú que pasas por esta puerta, deja afuera toda esperanza. Tú que pasas por esta puerta, deja fuera toda esperanza. Tú que vas a pasar la puerta del infierno, esta puerta se abre para entrar y jamás, mientras Dios sea Dios, se va a volver a abrir para salir. ¿Eso quieres para ti? Entra en tu corazón y pregúntate: Señor, ¿eso quiero para mí? Pues examina tus obras, examina tu vida y te vas a dar cuenta si eso va a ser lo que mereces después de tu muerte. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayuden a seguir adelante. Disculpe la plática, que hable rápido y todo, pero esto que yo se los doy ahora en 1 hora y media y 2 horas entre ayer y hoy es una semana de meditaciones. Entonces muchas cosas quedaron en el tintero, se podría seguir y seguir. Esperemos en Dios que estas cosas les sirvan para reflexionar, hijos míos, y dar gracias, Señor, estoy vivo. Tengan cuidado, que a lo mejor llegan a la esquina y les pasa algo. Yo siempre digo, por favor, Dios mío, gracias por el día de hoy, pero bueno, ayúdame a prepararme para lo que sigue.
y a vivir el presente. Santifiquen el ahorita, este momento que pasa, no lo que va a pasar mañana ni lo que fue ayer. Y si ahora tengo la conciencia que me acusa, pues bueno, voy a ir preparando con la gracia de Dios una buena confesión y una enmienda de vida. Yo me acuerdo de cuando hicimos en el seminario el mes de San Ignacio, los 30 días, nunca había escuchado llorar tantos varones como en la semana, toda una semana meditando sobre esto. Llegó un momento que uno ya suspiraba y pedía por favor la confesión, a gritos. Porque uno entraba en esa realidad tan terrible y decía, Dios mío, es verdad, ¿cómo puedo vivir en esta tierra como si fuera eterno? Y lo que dice el Apocalipsis, tomarme mis iniquidades como si fueran agua y pecar, y porque Dios le digo, no me manda la muerte después de un pecado mortal, entonces no pasa nada, Dios no existe, el pecado no es nada. Pecado mortal igual infierno eterno, hijos míos, ¿cómo van a irse a acostar? Dice Santo Tomás, ¿te acostarías tú en una cama donde hay alacranes, donde hay víboras, donde tienen 5 capulinas? Te dice, ¿sabes qué? Cuidado, en esa cama, si levantas la sábana, está llena de alimañas, de estos animales así. Y vas a tener 2 o 3 alacranes, y vas a tener una capulina, y vas a tener una coralillo chiquitita que te va a picar y ¿Te acostarías en esa cama? Pues si te vas a acostar con esos animales, con esas bestias del pecado mortal en tu conciencia, y vas a cerrar tus ojos sin saber si los vas a abrir al otro día. Y si te agarra la muerte en ese estado, así vas a quedar. Yo tengo 3 tíos en la familia de mi madre que murieron de muerte súbita. Un hombre de 33 años, con 4 hijos, se despertó, se sentó en la cama para levantarse y ir a trabajar y siguió para adelante en vez de levantarse, de un infarto masivo. Otra tía, hermana de mi madre, estaba en Argentina, bueno, ahí lo que ustedes saben es un té especial que se llama el mate. Estaba tomando mate, sentada hablando con 2 de sus hijas. Se da vuelta, le entrega el mate, porque es una bebida que se pasa así, hizo así, se dobló para cebar otro mate para ella y ahí quedó. Se cayó con el... Otra hermana de mi madre que saliendo del baño para ir a una fiesta, a prepararse y perfumarse y pintarse para ir a una fiesta, abrió la puerta del baño y cayó muerta. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros lo mismo si somos tan humanos como todos los humanos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Qué tengo de diferente a los demás que a mí no me pueda pasar lo mismo que te puede pasar a ti? Si ahora vinieron, vamos al médico y nos dicen, ¿sabes qué? Tenés un cáncer. Te quedan 3 meses de vida, como le dijeron a mi padre. Mi papá se levantó un día de la cama, quiso agarrarse de la mesita de noche porque estaba medio mareado y no le encontró. 3 meses después estaba enterrado, tenía un tumor en el cerebro que no se había dado cuenta. Si ahora nos dice un médico, tienes 3 meses de vida, ¿qué harías? Pues hijos míos, la sentencia de muerte ya la tenemos encima, desde el día que nacimos. A lo mejor no te quedan todavía 3 meses, a lo mejor te queda un día, a lo mejor te quedan 6 horas hasta la noche. ¿Qué harías? Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé fortaleza para tomar realmente con las armas en la mano y empezar el ataque entonces al demonio, al mundo y a la carne. Y si hasta ahora estábamos en camino de condenación, pues bueno, vamos a cambiar de vida. Gracias a Dios estamos vivos. Gracias a Dios estamos vivos. Usemos estos momentos que nos da Dios de vida para preparar la eternidad, porque lo que se viene es eterno. Acuérdate, cristiano, que tienes nada más que 2 eternidades, o el cielo o el infierno. A la que quieras ir, vive conforme. Vive conforme. ¿Te quieres salvar? Vive como un salvado. Si quieres seguir camino de condenación, no importa, sigue así. Cuidado que el demonio es más inteligente que nosotros, es un ángel perverso. Perverso. El cúlmine del mal. Es una inteligencia que está mucho más iluminada por el mal, digamos así, abierta por el mal. ¿Y saben cuál es una de las formas de tentaciones? Con los pecados capitales. Sí, qué linda la ira, qué rica la lujuria, qué hermosa la soberbia, la gula, la pereza, qué bien se siente. ¿Saben cómo tienta el demonio y cómo hace tentar a los demonios? Muéstrale a estos infelices la tierra llena y cubierta de rosas de gozo, de rosas de placeres, de rosas de ambiciones, llena de flores, pero tápale
el abismo al que conduce. Así tienta el demonio. Muéstrale que acá, total, es todo lindo, no me voy a morir nunca. Y que no piense que después de esa vida miserable va a venir conmigo, mientras Dios sea Dios, para siempre. Vamos a rezar y mañana tenemos la última de las meditaciones y espero también mañana explicarles un poquito de la cuestión de la Iglesia, cómo se llegó a lo que estamos hoy y cómo vamos a hacer en estos tiempos tan terribles para tratar de salvarnos, para tratar de vivir cristianamente. Vamos a rezar y hoy mediten estas cosas, son muchos, yo sé que esto están llenos de datos, bueno, de todos estos datos por lo menos que uno haya quedado, esperemos en Dios. Vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por los